Y en otros temas, el jueves pasado el Banco de México subió su tasa de interés de referencia por cuarta ocasión consecutiva durante este año en 25 puntos bases, para colocarla ahora en 7% y dejarla en niveles que no habían sido vistos desde el año 2009. ¿Cómo impacta esta medida a nuestra economía? Pues precisamente para analizar este tema recibimos el día de hoy al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, profesor, por recibirnos, pues para hablar de este incremento en la tasa que, como decíamos, pues no se había visto este nivel desde hace ya varios años. Bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. ¿A qué se debe este incremento que se ha venido sumando en lo que va del año? Cada vez es más caro el crédito en nuestro país. Okay, tiene varias explicaciones. La primera tiene que ver con el incremento en tasas en Estados Unidos. La Fed también incrementó 25 puntos bases su tasa de interés, pasándola en un rango de entre 1 y 1.25%. Con eso tenemos que hacer más atractivo las inversiones en el país para evitar que se vayan los capitales. Banco de México incrementa esta tasa de interés y eso tiene ciertas repercusiones al interior del país. Sí. Cuéntenos, profesor, ¿estas medidas de alguna manera pues ayudan a fortalecer la economía, inhiben el crecimiento económico, inhiben el gasto? ¿Cuáles son las implicaciones de ellas? Bueno, lo primero que te podría comentar al respecto es que estamos pasando por una etapa en que los economistas le llaman estanflación. ¿Qué significa eso? Que los precios siguen aumentando, es decir, hay inflación en el tiempo sin haber un crecimiento adecuado. El crecimiento en el país está en 1.7, 1.9 y la inflación ya rebasó el 6%. Esto hace que los créditos en el país se vuelvan más caros, por un lado. Por el otro lado, hace también que aquellos que tengan ahorros también reciban mayor cantidad por sus recursos. Muy bien, profesor. Generalmente quien otorga un crédito es una institución financiera. ¿Esto no da pie a que proveedores de algún empresario comiencen ellos también a gestionar algún tipo de crédito para que, bueno, pues las personas puedan seguir comprando sus insumos? Sí, en cierta forma, pero en ese sentido el tema crediticio está controlado y me explico. Las instituciones financieras, aunque sabemos que no hay una suficiente bancarización e inclusión financiera en el país, se evitan el uso de gestores externos para poder acceder al crédito por parte de las personas. Muy bien, profesor, y díganos, ¿estas medidas cómo afectan el bolsillo de nosotros, los ciudadanos de a pie? ¿Cómo pues, nos pegan en la cotidianeidad, en nuestro gasto diario? En el gasto en sí, no mucho, pero el chiste es si tú vas a contratar un crédito nuevo, te tienes que fijar que la tasa de interés sea que sea fija. Porque si es variable, todavía se espera que hayan algunos incrementos en la tasa de interés durante el año. Y eso es porque todavía en Estados Unidos incrementará 25 puntos base su tasa de interés. Eso va a hacer que nuestra tasa de interés también se incremente. Entonces, lo más importante es que si estás por contratar un crédito hipotecario, un crédito de auto, un crédito de consumo, te fijes que esta tasa de interés sea fija, para que no te veas perjudicado en estos incrementos constantes de la tasa de interés. ¿Y qué me dice de tarjetas de crédito bancarios o también departamentales? Es uno de los primeros créditos que se refleja. Aunque en los otros el reflejo es un poco más paulatino, en esto sí el incremento se refleja de manera inmediata. Aunque si uno se vuelve de los que se conocen como totaleros, es decir, consumo con mi tarjeta de crédito, pero pago a fin de mes todo el consumo, no me voy a ver afectado por esa tasa de interés. El problema es cuando dejo algunos saldos pendientes. Con estos saldos pendientes, ahí sí la tasa de interés va a ser mayor. Muy bien, y cuando llega el estado de cuenta, profesor, de la tarjeta de crédito, pues los no totaleros vemos reflejado en este estado de cuenta varios tipos de interés que se cobran. Un interés con un nombre, un interés con otro nombre. ¿Nos podría explicar un poquito cómo funciona este asunto? Existen dos en particular o en general, ¿no? El primero es la tasa de interés como tal, la anual, que dependiendo del tipo, el banco con el cual tengas tú tu tasa de interés, pues bueno, puede llegar a niveles bastante altos. Y el otro es por moratorios, es decir, si no cumpliste con el pago.
en tiempo y forma. El más peligroso es precisamente el moratorio. Esos moratorios se pueden ir a niveles que, si hacemos el costo anual total, pudiéramos alcanzar niveles de 50 hasta 60%. De ahí que es recomendable al menos cubrir con el pago mínimo en tiempo y forma. Así es, así como lo marca el banco. Muchas gracias, profesor, por estas indicaciones, sobre todo en tiempos en el que crecen las tasas de interés. No, a ti por la invitación.